Hola, mi nombre es Shae. Amo las hamburguesas y odio todo tipo de dietas, y eso me llevó a la situación más horrible de mi vida. Mi madre está obsesionada con comer bien. Señaló ciertas áreas de mi cuerpo y me dijo que tenía que perder peso y hacer deporte para lucir más delgada. Y mientras comía otra zanahoria o un pepino, solía agregar: bueno, no te preocupes, estarás bien, te haré lucir hermosa. Luego continuó y normalmente habló de mi padre. Sus primeras palabras fueron sobre lo increíble y guapo que era y lo felices que estaban juntos. Luego se quejó del hecho de que nos había dejado y que era un idiota. En esos momentos pensé, deben ser las zanahorias las que hacen tan mal. Deben ser las zanahorias las que te hacen tan mal. Pero le sonreí y seguí escuchándola lloriquear. Tuve que hacerlo porque era menor de edad y tenía que vivir con ella, pero tenía tantas ganas de ir a otro lugar. Estaba soñando con eso cada minuto de mi vida. No estaba gorda, pero tampoco era tan delgada como un ciervo. Sin embargo, me veía bien. Podía comer todo lo que quisiera y todavía me veía normal, como muchas otras chicas, y nunca tuve problemas con los chicos, mis amigos, el estudio o incluso los deportes. Fue mi madre la única que me hizo sentir miserable e insegura. Teníamos todo tipo de verduras en el frigorífico, algunos alimentos sin azúcar ni gluten y muchas pechugas de pollo insípidas y secas como el talón de un anciano. A veces, cuando mi mamá no estaba en casa, traía mi ketchup favorita y la vertía sobre la pechuga de pollo que mi mamá me había cocinado, y en esos momentos sabía bien. Como ya habrás entendido, no tenía nada para comer en casa que me pareciera atractivo. Entonces, de camino a la escuela, compraba una hamburguesa en el café de comida rápida más cercano. Así era mi vida. Cuando mamá me veía comiendo algo que consideraba poco saludable, me alejaba de la escuela por unos días y yo tenía que comer sus verduras y sus pechugas de pollo, lo que me hacía sufrir. Sin embargo, me mantuve fiel a mí misma. Entonces comencé a asistir a un curso culinario donde verdaderos cocineros nos enseñaron a hacer repostería. Me gustó tanto que pronto me encontré viendo videos de YouTube sobre pastelería. Uno de mis canales favoritos fue For Dinner TV. Una chica mira a la misma audiencia y habla. El enlace se adjunta a continuación, lo que me proporcionó toneladas de información útil e interesante. Cuando mi madre me sorprendió mirándolo, hizo una escena. Amenazó con contratar a una persona que me cuidara todo el tiempo e incluso mencionó la educación en el hogar. No le creí, por supuesto, pero decidí tener más cuidado por si acaso. Pronto, por alguna razón, las hamburguesas en el café donde normalmente las compraba se volvieron menos deliciosas y comencé a buscar una alternativa. Un par de días después encontré un lugar con las hamburguesas más deliciosas que jamás había comido. Entonces, pues no, tuve con tu mamá y que les vaya bien, ¿verdad? Entonces yo le dije, oye, te quería pedir un favor. Cuando llegue mi esposo, ¿le puedes servir de comer? Pues es que luego llega bien hambriento, el pobre del trabajo. Y se ríe y me dice, sí, no te preocupes. Y yo, bueno, tal me fui, hermana. Cuando iba en el camino con mi mamá, íbamos a llegar a un restaurancito a comer y a organizar el bautizo. Pasamos por un estudio fotográfico y me dice mi mamá, oye, se me ocurre que le tomemos unas fotos a la niña ahorita, pues porque ya va a cumplir el año. Entonces, pues, ¿qué te parece si le tomamos fotos? Y yo dije, sí, perfecto. Y yo para eso, unos días antes, yo le había comprado un trajecito de Mimi a mi hija. Entonces yo le dije, oye, vamos a la casa por el trajecito y aprovechamos y le tomamos las fotos con ese trajecito. Y el trajecito, pues, costaba en la casa de la abuela, pues porque ahí vivía yo. Entonces me dice, sí, perfecto, nos regresamos. Y yo traía a la bebé así en los brazos, dormida, así. Entonces llegamos a la casa de la abuela y me dice mi mamá, no, yo me bajo para que no, pues, muevas a la niña porque la vas a despertar. Entonces cuando llegamos a la casa de mi abuela, veo la moto de mi esposo. Y yo así como, pues ya llegó, ¿verdad? Llegó temprano, qué raro, pero bueno. Entonces mi mamá se baja y, oigan, se empezó a tardar un chorro. Yo dije, ¿por qué se tarda? ¿Qué está pasando? Y le mandé mensaje, le dije, mamá, ¿todo bien? Si quieres yo me bajo, a lo mejor no lo encuentra, o sea, no encuentra el trajecito. Y me dice, no, ya voy para allá. Ya bajo, ya salgo. Sale mi mamá de la casa súper así como que pálida, toda seria, y yo así como, ¿estás bien? Y me dice, no, sí, es que me duele un poco el estómago y entré al baño, pero todo bien. Entonces yo dije, bueno, pues ya, nos fuimos. Pues, hermana, se llega el día de la pachanga, el día del bautizo de la bebé, todo bien padre, lo celebramos en un casino, contratamos meseros, o sea, la fiesta estuvo en grande, estuvo chida. Y en eso mi abuela dice, pues yo ya me voy, ya estoy cansada, tengo cosas que hacer de trabajo, no sé qué. Entonces mi abuela se fue y como a las 2 horas, pues yo le dije a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Haznos el paro, nos puedes llevar a mi esposo y a la bebé a la casa, pues tú que traes carro para no irnos a la moto. Y dice, no, sí, perfecto, yo lo llevo. Entonces voy con mi esposo y le digo, oye, ya vámonos, mi mamá nos va a llevar.
Y me dice, no, yo me tengo que quedar porque le tengo que pagar a los meseros y pues tengo que recoger unas cosas de aquí. Y yo así como, ok. Pues total, hermana, que me subo a la camioneta con mi mamá. Me voy y a la mitad del camino digo, se me olvidó mi pañalera. Le dije a mi mamá, ¿te puedes regresar? Nos regresamos. Y aquí empieza el dolor de la historia. La tragedia de la historia aquí comienza. Cuadra donde estaba el casino, veo la camioneta de mi abuela y yo así como, qué raro, pues mi abuela se fue mucho antes que yo, ¿no? Entonces entro y estaban 2 meseros. Entonces los meseros se acercan y me dicen, aquí está, se le olvidó la pañalera, ¿verdad? Y yo, sí. Y dije, oye, ¿ya les pagaron? Y me dice, sí, ya nos pagaron. Pero estaban como nerviosos y se fueron así, literal corriendo. Y yo como, qué raro, ¿no? Le marqué a mi esposo y me mandaba directito a buzón. Y yo dije, qué raro, pues no sé qué está pasando, ¿verdad? Y en eso dije, bueno, déjale marco a mi abuela porque aquí está la camioneta afuera, pero pues yo no la veía. Entonces le marco y escucho que suena un celular en el baño. Y yo, bueno. Una jugosa hamburguesa casera con una salsa estupenda. Las hamburguesas estaban tan deliciosas que presté atención al tipo que las vendió solo en mi 10ª visita. Y era guapo, pero su sonrisa era un poco extraña. A menudo me miraba como si pudiera escanearme. A medida que pasaba el tiempo podía notar que su sonrisa se hacía más y más amplia y yo misma lo miraba con mucha más frecuencia. Una vez noté que me estaba mirando, me atraganté con mi hamburguesa y comencé a toser, lo que lo hizo reír alegremente. Se acercó a mí y se presentó. Su nombre era Mike y le gustaba mirarme. Dijo que yo era la única persona que disfrutaba tanto de sus hamburguesas. Tenía que contarle sobre mi madre y las dietas. Pronto nos hicimos amigos. Pasé todos los días para tomar un par de sus increíbles hamburguesas. Mike me permitió entrar a trabajar. Hablamos mucho. A veces los clientes le preguntaban sobre el segundo vendedor y Mike respondió que el tipo había dejado el trabajo. Noté que se lamía los labios de cierta manera cuando hablaba de ese otro tipo. Le conté a Mike todo sobre mi familia, que mi papá nos había dejado y le había proporcionado a mi mamá un negocio rentable que nos permitió vivir cómodamente. En unas semanas me di cuenta de que Mike empezó a actuar de forma extraña. Solía ser positivo y bondadoso, pero se convirtió en una persona melancólica y contemplativa. Cuando le pregunté qué pasaba, dijo que todo estaba bien y que no tenía nada de qué preocuparme, pero vi que había algo que lo entristecía y me miró de manera diferente. Una vez tomó mi mano y dijo, tenemos que hablar. Me sorprendió. Nunca lo había visto así. Primero, necesito contarte sobre mi padre. Murió de cáncer hace mucho tiempo y no lo recuerdo muy bien, pero mi mamá me contó mucho sobre él y ya sabes, creo que él también es tu padre. Me quedé impactada. Continuó. Por favor, no te pongas nerviosa. Yo tampoco podía creerlo. Traté de no pensar en eso, pero habían demasiadas coincidencias. Además, mi mamá también comenzaba a contarme cosas buenas sobre él y terminaba diciendo que era un idiota porque murió muy joven. También mencionó que su padre se había casado 2 veces y que su primera esposa estaba obsesionada con la idea de comer la comida adecuada. Pronto se cansó de todas las dietas que ella probó y se fue. Luego se enteró de su diagnóstico y quiso morir en un lugar tranquilo. Cuando Mike terminó, me di cuenta de cuánto odiaba a mi madre, pero yo también me sentí bien. Tenía un hermano con el que podía soñar. Pensé en lo infeliz que estaba mi padre viviendo con mi madre. De repente, comprendí que ya no podía quedarme con ella. Decidí irme de casa. Le dije a Mike sobre mi decisión y le pregunté qué pensaba de esta idea. Se alegró y dijo que definitivamente me apoyaría y que la puerta de su casa estaba abierta para mí. Story time de cómo me enteré que mi novio me engañaba, no sé cómo decir esto, con mi mamá. Cuando yo pensé que las historias estaban fuertes, llega esta para decirme ni madres. Esta está peor. Literal, esta historia está con madre. Es una historia corta, hermana, pero ¿para qué necesitamos alargar esta historia si el puro título me da... Todo comenzó hace aproximadamente 2 años cuando yo vivía con mi mamá y mi papá. Entonces ellos deciden que nos cambiamos de ciudad y nos cambiamos pues a iniciar una nueva vida los 3. Llegamos a una colonia que la verdad es que yo para empezar no me quería ir de la casa de donde estábamos, pero bueno, pues los papás, ¿no? Y en esa colonia estaba el cucaracho, mi exnovio. Así que yo lo empecé a tratar, o sea, de repente pasaba o yo salía y nos veíamos, pero nunca pasaba nada porque a mí no me dejaban tener novio. Cabe recalcar que yo era una niña de casa, nada callejera, nada fiesta. Bueno, para ese entonces yo tenía 14 años.
Así que, como les digo, nos veíamos, pasábamos, nos aventábamos miraditas, besitos y todo, pero nunca nada. Hasta que un día el cucaracho decide ir a decirme y a declararme su amor y a decirme que yo le gustaba. Entonces yo le dije, men, tú también me gustas a mí. Así que, como les digo, yo era una niña bien. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Mejor vamos a pedir permiso a mi casa, pues para poder salir tranquila y no estarnos escondiendo, porque pues igual vivimos en la misma cuadra, güey, nos van a descubrir. El cucaracho súper lindo me dijo, sí, la verdad tienes razón, ¿no? Vamos a tu casa, yo hablo con tus papás y les pido permiso. Mis papás lo aceptaron súper bien. Les digo, como yo era muy estudiosa, mi papá y mi mamá eran muy accesibles conmigo porque yo nunca les daba problemas. Así que cuando el cucaracho habló con mis papás, todo, o sea, neta, increíble. Comimos los 4, mi mamá súper buena onda, mi papá también, todo padre. Hasta que yo duré 5 años de relación con este cucaracho. Entonces llegó un momento en donde mis papás ya empezaban a tener muchísimos problemas. Y mis papás no eran de pelear, o sea, mis papás de verdad nunca fueron unos padres problemáticos o que se la pasaban discutiendo, jamás. Entonces pues a mí se me hacía muy raro lo que estaba sucediendo con mis papás. Y yo un día le pregunté a mi papá que por qué peleaba tanto con mi mamá. Y él me contaba que mi mamá estaba como muy extraña, que no le contestaba el teléfono, o que mi mamá se la pasaba en las noches en el teléfono, en la madrugada, y 2 o 3 veces mi papá la cachaba ahí y mi mamá escondía el celular, pero no sé, o sea, como que mi papá pensaba que andaba con otro tipo. Nunca se imaginó que con mi vato, güey. A mi novio le encantaba ir a mi casa, o sea, este cucaracho le encantaba que estuviéramos en mi casa y nunca estábamos solos, siempre estaba mi mamá, porque mi papá se la pasaba trabajando, entonces él no estaba, siempre estábamos mi mamá, él y yo. Y un día pasó lo peor. Nos fuimos a dormir ya en la noche, todo bien. Lo saqué de la lata y llamé al 911 para pedir ayuda. Yo aún estaba bastante débil, así que me desmayé a mitad de la llamada. La próxima vez que me desperté, ya estaba en una ambulancia fuera de la casa de mi amiga. Mientras los paramédicos me atendían, un oficial se aproximó para decirme que no me preocupara, que ella estaba a salvo, y para preguntarme lo que había sucedido para su reporte. Le conté todo lo que había pasado. Él parecía bastante sorprendido y al terminar le pregunté por mi amiga. Él puso una cara de preocupación y me dijo que en ese momento solo debía preocuparme por mi recuperación. Pero yo insistí y le dije que no lo dejaría irse hasta que me dijera cómo estaba Sofía. Él se sentó al lado mío y me dijo que al entrar a la casa habían encontrado el cuerpo sin vida de mi amiga Sofía junto a mí y que parecía llevar 2 días en ese estado. De pequeña solía ser una niña tímida y no tenía muchos amigos. Pero eso cambió cuando entré a la primaria y conocí a Sofía. Enseguida nos volvimos mejores amigas. Nos gustaban las mismas caricaturas y la misma música. También entramos juntas a clases de danza para poder vernos por las tardes. Incluso nuestras madres se volvieron mejores amigas y se juntaban todos los fines de semana para tomar el cafecito y echar el chisme, por lo que nos veíamos prácticamente todos los días. Realmente tuvimos una gran infancia, y fue así por varios años, hasta que un verano antes de entrar a la prepa, la mamá de Sofía enfermó muy rápidamente y perdió la vida. Mi mamá y yo tratamos de estar ahí para apoyarla, pero después del funeral casi no la vimos. Parecía no querer salir de su casa. Yo la entendí, así que no quise presionarla demasiado, y le di el espacio que necesitaba. El primer día de prepa volví a verla en la escuela. Nos tocó ir en el mismo salón. Yo estaba algo nerviosa, pues tenía varios días sin hablar con ella y no sabía cómo estaba. Para mi sorpresa, todo continuó igual entre nosotras. Ella siguió siendo mi mejor amiga de toda la vida y seguimos pasando todo el tiempo juntas en la escuela. Todo seguía igual, pero algo parecía diferente en su comportamiento. Además dejó de asistir a clases de danza por las tardes, y los fines de semana era muy raro verla. Pasaban los meses y su comportamiento era cada vez más rebelde, escondiéndose en los baños durante las clases que no le gustaban y ese tipo de cosas. Yo no me sentía muy cómoda con eso, pero ella era mi mejor amiga y yo quería seguir pasando el tiempo con ella, así que la acompañaba. Un día, durante nuestro último año de prepa, ella me dijo que quería escaparse de la escuela. A mí me daba algo de miedo, para ser honesta, pero acepté. Ella ya había hecho los planes. Nos iríamos al terminar la primera clase y así fue. Nos dirigimos a una tiendita no muy lejos de la escuela. Era una tienda bastante grande. Vendían jugos y desayunos y también tenían bastantes maquinitas de videojuegos. Así que desayunamos y nos pasamos varias horas jugando maquinitas. Fue un gran día y tenía varios años que no nos divertíamos de esa manera. Pero nuestra diversión se acabó cuando nuestros padres llegaron a buscarnos. Les habían hablado de la escuela para decirles que nos habíamos escapado y no tardaron mucho buscando antes de encontrarnos. Mis padres me regañaron durante el camino a casa. Al llegar le expliqué a mi mamá cómo me sentía y por qué lo habíamos hecho.
Ella me entendió, pero me dijo que aún así tendría que castigarme, ya que debía entender que las acciones tenían consecuencias. Me quitó mi celular y me prohibió salir durante el fin de semana, así que yo estaba muy confundida cuando la mañana siguiente mi mamá entró a mi habitación para regresarme mi celular y decirme que tenía que hablar conmigo. Parecía bastante alterada. Ella me dijo que mi mejor amiga Sofía había perdido la vida la noche anterior, que encontraron su auto en el fondo de un barranco. Al parecer también la habían castigado, pero ella se alteró bastante, por lo que decidió escaparse de su casa. Tomó el auto de su papá y se fue. Mientras iba manejando, perdió el control y se salió de la carretera hacia una caída de más de 100 metros. Yo no sabía cómo sentirme. Honestamente no lo podía creer. Mi mamá trató de consolarme y me preguntó que si quería que se quedara conmigo un rato. Yo estaba en shock y le dije que quería estar solo un momento. Cuando mi mamá salió de mi cuarto, yo encendí mi celular. Lo primero que vi fue una notificación de Instagram. Era un video que Sofía me había enviado la noche anterior, así que lo abrí. Al principio era algo extraño, no se veía nada. Luego parecía como si mi amiga pusiera su celular en una mesa, y fue entonces cuando se empezaron a escuchar ruidos extraños. Parecía ser su papá regañándola. Se escuchaban demasiados ruidos. No podía escuchar lo que su papá decía, pero estaba realmente furioso. Creo que Sofía se sentía en peligro y por eso me mandó ese video para tratar de pedirme ayuda. Lamentablemente yo no lo vi a tiempo. Bajé a la sala de mi casa y le pedí a mi mamá que me llevara a la estación de policía. Al llegar un oficial levantó mi reporte. Le conté lo que había pasado, lo que había visto, y les dije que pensaba que podría haber sido el papá de Sofía quien le había hecho daño, pero al tratar de mostrarles el video en mi celular me di cuenta de mi error. El mensaje había sido enviado en modo efímero, y yo no podía volver a reproducirlo. Así que los oficiales se rieron de mí y no me creyeron nada, ya que el papá de mi amiga era un hombre muy respetado en nuestra comunidad. Así que volví a casa con mi mamá, pero yo no estaba lista para rendirme, así que decidí meterme en la casa de Sofía para ver si podía encontrar alguna pista sobre lo ocurrido. Yo sabía dónde escondían la llave de emergencias, así que no fue difícil. Esperaba encontrar la casa hecha un desastre, pero no fue así. Al entrar todo estaba impecable, no una pista de lo ocurrido o de lo que había escuchado. Comencé a pensar que tal vez había visto mal el video, pero aún así subí a la habitación de Sofía para ver si encontraba algo más. Todo estaba en su lugar, nada extraño, así que decidí leer el diario que ella escondía dentro del gabinete de su computadora. En cuanto comencé a leerlo, empecé a llorar. Al parecer toda su vida había cambiado cuando perdió a su madre. Su papá comenzó a comportarse de forma muy extraña y agresiva, y ella le tenía miedo desde entonces. Yo me sentí muy mal por no darme cuenta de todo lo que había sufrido mi mejor amiga en el último par de años. Yo estaba lista para tomar su diario como evidencia e irme de ahí, cuando la puerta de la habitación comenzó a abrirse. No puede ser. ¿Cómo no escuché el ruido del carro estacionándose o el de la puerta al abrirse? ¿Cómo no noté que estaba subiendo por los escalones de madera? ¿Cómo no me di cuenta de que alguien se estaba aproximando lentamente tras de mí? ¿Cómo no noté que el papá de Sofía había regresado a su casa? Me atacó y quedé inconsciente. Al despertar, estaba en el sótano de su casa. Lo primero que vi al abrir los ojos fue a mi amiga Sofía. No lo podía creer, estaba ahí conmigo, estaba viva. A pesar de que estábamos atrapadas ahí y en una terrible situación, yo solo podía sentir una gran felicidad al verlo. De inmediato comencé a llorar. Ella me dijo que me tranquilizara y comenzó a decirme que ella tenía un celular escondido en una meta de pintura, de cuando su papá la castigaba y la encerraba ahí, pero que ella no pudo alcanzarlo desde donde estaba amarrado. Así que desde mi posición me estiré para agarrarlo y lo logré.